Benvinguts i bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Lluís Larrea. Para aquellos que no lo conozcáis, Lluís es neuropsicopedagogo y forma parte del equipo de la Fundación. Hola Lluís, bienvenido. Hola, gracias. Hola Lluís, hoy es su primer día, digamos que hoy Lluís se estrena en este podcast, hablando de un tema un poquito más técnico de los temas que tratamos habitualmente, el neurofeedback, una técnica que la Fundación lleva implementando desde hace algunos años y que, dicho de una forma coloquial, es una especie de entrenamiento a través del cual podemos regular y equilibrar el funcionamiento cerebral. Esta técnica se presenta como una alternativa al tratamiento farmacológico y su eficacia está avalada por una gran cantidad de estudios. Seguro que Lluís nos lo puede explicar mucho mejor y con mucho más detalle. Así que empezamos ya con este capítulo. Lluís, la primera pregunta para entender un poco mejor esta técnica sería: ¿nos puedes explicar qué es el neurofeedback? Sí, a ver, es un poco complejo, sí que es verdad que es muy técnico, pero intentaremos explicarlo que sea comprensible para todos porque realmente es una herramienta que es súper útil y creo que si todos nos acercamos a ella, ¿no? y a lo que es capaz de hacer, pues es fascinante, ¿no? Por lo tanto, antes de empezar a explicar lo que es el neurofeedback, ¿no? Creo que es bueno explicar lo que es el biofeedback. Muy bien. Nada, muy rápido, ¿eh? Al final, Mm. biofeedback, ¿no? Es una técnica terapéutica que nos permite leer, ¿no? Entender, mediante electrodos, mediante unos aparatos, saber cómo funciona un cuerpo, ¿no? Una persona a nivel de respuestas fisiológicas, ¿no? Temperatura, latidos del corazón, conductancia de la piel, bueno, pues respuestas fisiológicas. Entonces, el neurofeedback, ¿no? Es como una técnica especializada, específica de este biofeedback, Mm. ¿vale? El neurofeedback lo que hace es medir, ¿no? La actividad cerebral de la persona, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿cuáles son los principios, ¿no? Los principios básicos del neurofeedback? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿No? Y en qué nos ayuda tanto? A ver, el neurofeedback lo primero que hace, ¿no? Mediante un QEEG, ¿no? Una electroencefalografía Mm. cuantitativa, ¿no? Palabritas de estas bonitas, es hacer un registro de la actividad cerebral del cerebro, ¿no? Un registro que se puede cuantificar y medir. Y así, pues las computadoras, los ordenadores lo recogen y nos dan información de cómo funciona ese cerebro. ¿De acuerdo? A nivel de ondas cerebrales, de cuál es la actividad de ese cerebro. Entonces, lo siguiente que nos permite hacer esta técnica es mostrárselo a la persona mediante diferentes estrategias que supongo que luego hablaremos. Sí, de hecho, ¿No? luego hablaremos un poco más de en concretamente este proceso, ¿no? Cómo es desde que una Vale. persona os llega a la consulta, os explica el malestar que está sufriendo hasta que se desarrolla todo este método. Creo que también sería interesante, ahora que hemos empezado un poco por la definición, explicar un poco lo que sería el origen, ¿no? Que siempre nos gusta ir al origen, a Sí. esta parte más histórica, ¿no? ¿Cómo nació no el neurofeedback, sino cuáles son sus antecedentes? Sí, pues mira, aunque es una técnica que es, bueno, un poco pasa desapercibida o que es poco conocida, realmente se remonta bastante en el tiempo y tienes bastantes años, porque ya en los años 20 se descubre que, bueno, que el cerebro, ¿no? Tiene una actividad eléctrica, ¿no? Y se hace ya el primer electroencefalograma, ¿de acuerdo? Luego ya en los años 50 se reconoce en este registro eléctrico, se ve que se pueden como diferenciar distintas frecuencias en las ondas, ¿no? Entonces ahí se empieza a poner nombres a estas ondas que se detectan, Mm. ¿de acuerdo? Luego, en los años 60, esto es muy curioso, cuando lo aprendí, bueno, me llamó mucho la atención, un científico de la NASA empieza a usar esta herramienta, ¿no? El neurofeedback, con gatos, ¿de acuerdo? Para un poco tratar la epilepsia y también para mejorar su rendimiento cognitivo.
¿no? En los años 70, una década más tarde, ya se empieza a popularizar entre las personas. Pero es verdad que hasta la actualidad, hasta años recientes, la tecnología quizás no acompañaba un poco a las intenciones o a lo que podía llegar a ser esta técnica. Entonces ahora, bueno, es mucho más efectiva. Es mucho más efectiva ahora. Has hablado, Luis, un poco de estas ondas, ¿no? De una forma un poco genérica. Mm. Imagino que aquí estas ondas, la regulación, ¿no? Que también comentamos al principio, es lo que se busca, es el objetivo del neurofeedback. Pero regularlas, ¿para qué, no? Es decir, ¿qué objetivo persigue el neurofeedback? ¿Para qué sirve? Dicho de una forma un poco llana, ¿no? ¿Qué Sí. resultados podemos encontrar? Pues mira, el neurofeedback, yo creo que hay como dos grandes aspectos a tener en cuenta para entender para qué sirve. Un primer aspecto es el de la información. O sea, para una persona, bueno, y esto la experiencia nos lo demuestra, ¿eh? Saber cómo funciona es increíble. O sea, las cosas no pasan por azar. No es que alguien sea vago, sea tonto, sea... No, no, no. El cerebro funciona de una forma y en consecuencia, ¿no? Las personas pues mostramos conductas o lo que sea. Entonces, una primera herramienta que ya he comentado antes, que nos permite contarle a las personas cómo funciona su cerebro, es el QEEG, ¿Mm? ¿de acuerdo? Esto lo que hace es medir y cuantificar la actividad cerebral, ¿vale? Lo que hace es, mediante electrodos, recoge, hace como una lectura de los patrones de la electricidad del cerebro, lo envía a un ordenador, este ordenador lo transforma en números, en gráficas, y luego podemos entender cuál es el motivo, cuál es el origen de eso que nosotros podemos observar o podemos sentir. Vale, esa es la representación gráfica de lo que está Eh, sucediendo en el cerebro que os permite luego interpretar. Exacto, exacto. De hecho, esta técnica hace un mapeo, es que es curioso, porque ¿Mm? parece increíble, pero hace un mapeo mediante electrodos, ¿no? Hace un mapeo, hace un registro y lo dibuja en cerebros que luego pinta y se puede ver cuál es la predominancia de las ondas, ¿sí? ¿Mm? En distintas partes del cerebro, Wow. ¿no? Luego ya si quieres Sí. podemos hablar un poco de cómo son las ondas y cómo funcionan, ¿no? Pero Vale. bueno, es espectacular en ese sentido. Por Y, ejemplo, sí, 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 perdona perdón. que te he cortado, Didi. No, iba a decir que este era un aspecto que te contaba, ¿no? De la información, pero luego está la intervención. Claro, aquí va yo un poco, ¿no? Nos hemos cruzado Sí, ahora un ¿eh? poco. Que iba a poner, pongamos si quieres, Luis, un ejemplo, ¿no? Para que la gente pueda también familiarizarse con este tema. Imaginemos Mm, que llega un paciente, no sé, yo digo con estrés, pero si te parece adecuado hacer otro ejemplo, ponemos otro, ¿eh? Con sí, estrés, ¿no? Y que aquejado de ese estrés y os pide ayuda, ¿no? ¿De qué forma podéis resolverlo? Vosotros consideráis pues, que hay que aplicar este método de neurofeedback y a partir de allí, ¿cómo es el paso a paso, digamos? sí. Mira, nosotros siempre seguimos un patrón, ¿no? Que nuestra forma de trabajar aquí en la Fundación, concretamente luego en otros centros, se trabajará de otras formas distintas. Yo te cuento lo que sé, que es cómo trabajamos aquí. Y es que aquí llega una persona y lo primero que se hace es una primera visita para conocer con exactitud cuál es la problemática que la persona siente, Eso. Mm. ¿no? Ya sean unos Bien. padres que vienen por su hijo o su hija, o un adulto, o un joven, o lo que sea. Sea como sea, siempre se hace este proceso, ¿no? La primera visita para entender dónde estamos. Luego, en adultos sobre todo, aunque también lo hacemos mucho en adolescentes, también en jóvenes y en niños, a partir de cierta edad, para que sea viable. Luego lo que hacemos es el diagnóstico este que te contaba del Mm, QEEG, ¿no? Para poder saber sí. cómo funciona el cerebro. Mm, Entonces, toda la información que recopilamos se la contamos a la persona y si decide que si queda convencida y cree que puede sí. ser una oportunidad para hacer una intervención, empezamos. ¿Eh? Nos ayudamos un montón. Bueno, es muy bueno saber que el neurofeedback
no es una herramienta mágica, ni es una ilusión, ni es un milagro, nada, ¿eh? Es puramente científico. Por lo tanto, sabemos que hay que tocar con los pies en el suelo, ¿no? Y que este neurofeedback es más eficaz en algunos casos y en otros, ¿de Vale. acuerdo? Hay dos doctores que son Caroline Yucha y Dwayne Montgomery, ¿no? Que diseñaron una tabla, ¿no? Una tabla de 5 niveles, siendo uno un nivel de eficacia muy poco demostrado, casi anecdótico, ¿vale? Con muy poca base empírica, y nivel 5, bueno, una eficacia muy Absoluta. evidente, absoluta, exacto. Nivel 4 ya tiene una base científica que demuestra que el neurofeedback es eficaz en según qué casos, ¿eh? Muy bien. Entonces, a nosotros nos sirve mucho para identificar, ¿no? Si la intervención que queremos hacer va a ayudar o no, Mm. ¿no? Aunque creemos que siempre es de ayuda, ¿eh? Siempre tiene, de alguna u otra forma, ayuda mucho a las personas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en nivel 4 tenemos trastornos como el TDAH, ¿no? La ansiedad, tenemos la epilepsia, dolores fuertes de cabeza en adultos. O sea, en estos casos está demostrado que la intervención de biofeedback y neurofeedback es muy eficaz, muy eficaz. Luego, en nivel 3 que es un poco por debajo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el tratamiento del alcoholismo, de la drogadicción, del insomnio, por ejemplo. O Vale. Mm. sea, que ya ves que realmente es una herramienta que es muy eficaz. Entonces, el proceso, ¿no? Bueno, sí que me quieres Sí, preguntar, no, ¿eh? quería comentarte simplemente un Mm, apunte. Todas estas que estás comentando, ¿no? Esto, tema de ansiedad, estrés, sí. alcoholismo, son seguramente, nos suenan mucho a todos, ¿no? Es decir, aquí nosotros podemos identificar posibles alternativas, ¿no? De tratamiento, de terapia, que también intentan resolver, pues, Ujú, estas, no patologías, pero vaya, un poco lo que nos dices nos suena en el sentido de que, bueno, existen otras alternativas, ¿no? Que no es la terapia convencional, sí, como el neurofeedback, que también resuelven todas sí, aquellas cosas que todos seguramente tenemos en mente o nos ha pasado alguna vez. Simplemente era sí. para sintetizar. No, no, es un buen apunte porque es bueno tener en mente que hay muchas formas de intervenir, ¿no? Exacto. Mm. Y el neurofeedback, de verdad, es que, bueno, nosotros estamos súper contentos del rendimiento que nos da porque es que puedes ver los cambios en las personas, ¿vale? Vale. Entonces, te cuento un poco para que la gente se Sí, sitúe cómo funciona una sesión de neurofeedback. Porque perfecto. la Mm. gente, supongo que estará alucinando porque hablo de cables que se colocan en la cabeza, no sé qué. Bien, lo que hacemos es, después de hacer el diagnóstico, tal, la primera visita, luego la devolución de los resultados, lo que sea, empezamos las sesiones. Ya te avanzo, ya te avanzo porque esta es la pregunta del millón. Las sesiones no son ni una, ni dos, ni tres, depende un montón de cada caso, Mm. ¿no? Y también de estos niveles de eficacia que te he dicho. Si Claro. estamos hablando de una problemática que se ubica más en el nivel 4, seguramente responderá mejor. Pero hay tantos factores a tener en cuenta que es difícil dar un dato preciso. Imagino que también es muy personalizado, ¿no? Al final depende de cada caso Total. es un mundo, de la misma forma que si Sí, haces terapia, pues bueno, sí, no hay ni una fórmula mágica ni hay unas sesiones concretas. exacto. Entonces, las sesiones. Mm. Las sesiones se dividen en dos partes, ¿no? La primera parte, a mí me fascina, es la del biofeedback, ¿no? Ya Vale. hemos comentado antes lo que era el biofeedback, ¿no? Centrémonos en dos partes del biofeedback. Una es el HRV, ¿no? Que Mm. es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Mm. ¿de acuerdo? Y esto lo entrenamos, ¿no? Durante los primeros minutos de la sesión, haciendo una respiración pautada, ¿no? Sí, como una guía de respiración, donde podemos mostrar a la persona en una pantalla, en un monitor, una onda que va a un ritmo, ¿no? Y la persona lo va siguiendo. Y es el ritmo al que necesita respirar. Entonces, es una herramienta ya que se pueden llevar luego que da mucha tranquilidad y ayuda mucho, por un lado, a conectar con uno mismo y también a focalizar la atención en algo. Claro. De hecho,
de hecho. Muy relacionado con esto está la otra parte del biofeedback que también entrenamos mucho, que es la conductancia de la piel, ¿no? Y la temperatura. Al final, todo esto son respuestas fisiológicas, ¿no? Sabemos que una conductancia alta y una temperatura baja significa como más activación, más ansiedad, más estrés. Son respuestas que si conseguimos mediante la respiración, mediante la concentración, la relajación, ¿no? Si lo podemos llegar a regular, ¿de Vale, o sea acuerdo? que son indicadores que van a parar, digamos, al mismo, ¿no? Pero son formas de poder medirlo, si he entendido Exacto, bien. exacto. Vale, Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Y luego y así que pasamos al al neurofeedback. neuro. Neurofeedback, ¿no? La estrella del podcast. Sí. Bien, el neurofeedback, aunque hay muchos protocolos, ¿no? Nosotros siempre acostumbramos a usar un protocolo que es el de SMR, ¿Mm? ¿de acuerdo? Que es un protocolo que interviene en tres ondas, ¿de acuerdo? Antes de entrar en esto, para que la gente no se pierda, lo que hacemos es, tal cual, ¿eh? Te cuento el proceso tal cual. Sí, como si yo Después, viniera un día a la sesión, por ejemplo, ¿cómo, exacto, cómo actuaríais? exacto. Hacemos la primera parte del biofeedback, ¿de acuerdo? ¿Mm? Terminamos, quitamos lo que sea, no sé qué, y luego ponemos un par de cables. Mira, los tengo aquí porque justo estoy en el despacho donde hago el biofeedback y el Vale, neurofeedback. sí. Mira, tenemos, por un lado, ¿no? Este cable que se pone en el cuello y es la toma de tierra. Nada, ¿Mm? no nos importa mucho. Y luego tenemos cuatro electrodos, de los cuales nos importan dos, sinceramente, porque los negros, este electrodo negro se coloca en las orejas, ¿no? Para medir los distintos hemisferios del cerebro. ¿Mm? Muy bien, muy Y interesante. el rojo se coloca en distintas regiones del cerebro, distintas. Vale. Aunque nosotros lo colocamos en un punto central que se llama cizeta, ¿no? ¿Mm? Porque resulta, tiene una eficacia muy, muy grande. Entonces, después de tenerlo todo colocado, la máquina empieza a hacer una lectura de lo que la actividad cerebral emite. Vale, perdona Luis, en este momento que colocáis estos electrodos, el paciente, ¿cuál es su actitud? ¿Es una actitud pasiva? ¿Es una que tiene que estar mirando, leyendo algo? De momento es pasiva. Vale, De momento es pasiva porque lo primero que hace el aparato es, bueno, sí, a tiempo real ir haciendo una lectura de vale, lo que vale. ese cerebro está hablando, ¿no? De lo que emite. Mm, vale. Entonces, aquí empiezan dos partes, ¿no? Simultáneas, que es lo que hace el usuario, la persona que viene aquí, y lo que hace el profesional. Mm. ¿Va? La persona que está aquí simplemente, y ahora de aquí viene lo sorprendente, lo que necesita hacer es mirar una película. Ah, vale. Mira una película. Es una forma, dicho así, parece como algo, como un truco de magia, pero es una forma de mantener su atención focalizada en algo, ¿no? Sí, tiene sentido. Ujú. Porque nosotros lo que estamos haciendo es leyendo todo lo que el cerebro nos cuenta, ¿no? Que el ordenador está transformando en unas ondas, ¿vale? Y luego nosotros lo que intentamos hacer es situar en inglés es threshold, bueno, como un umbral Vale. que lo que permite es indicarle a la película en qué momentos necesita pararse para que la persona tome conciencia de que la película se está parando y que por lo tanto su cerebro está funcionando de una forma que no es la ideal. Vale. Voy a poco a poco. Mm, Tenemos tres ondas. mm, Lentas, me conocía como la beta, medias, que es la SMR, y la high beta, las rápidas. Un exceso de onda de high beta mm, está relacionado totalmente con la ansiedad. ¿De acuerdo? Un exceso de beta está relacionado con la divagación, con la distracción, con el insomnio, ¿vale? En cambio, la SMR, ¿no? Que es esta que contábamos que es buena aumentar, mm, está muy relacionada con la calma, con la atención, con que baje el movimiento, ¿no? Menos movimiento corporal, mm, con una mejora cognitiva, mm, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que decíamos, un poco la intención es disminuir estas dos, las rápidas y las lentas, ¿no? Su mm. exceso, y aumentar la SMR,
¿vale? Vale, o sea, sería un poco un tema de regulación, es decir, existen estas Sí, tres y hay que ponerles sí, a un nivel óptimo. exacto, exacto, es eso. Entonces, bueno, nosotros con el ordenador podemos situar umbrales ¿Mm? y si estamos detectando un exceso de onda rápida, ponemos un umbral que detectará cuando hay este exceso, esto se lo enviará a la pantalla, al monitor, y esta película se irá parando. Son pausas mínimas, ¿eh? O sea, es todo muy breve, ¿vale? De hecho, esta un poco es nuestra tarea como profesionales, evitar que haya una frustración, porque Claro, quizás eso es lo alguien que te puede iba a decir. pensar, ¿Cómo lo percibe, ¿no? Más el paciente? Es decir, cada vez que se para, de alguna forma lo que se está transmitiendo es hay algo, ¿no? que no claro, acaba de funcionar, igual eso pone generar un poco de presión, de decir, no estoy haciendo algo bien, concéntrate exacto. más, ¿no? Un poco, pero vaya, si dices que estas pausas son pequeñas y que enseguida se reanuda, ningún problema. Son pequeñas y también te diría que es un poco nuestro trabajo como profesionales ¿Mm? tener la capacidad de detectar hasta qué punto podemos forzar. Es bueno y importante tener en cuenta que nosotros, ni la máquina, ni nosotros, ni la máquina, estamos mandando nada a la persona, ¿eh? O sea, yo no estoy cambiando nada del cerebro, ¿vale? Todo lo contrario, es el cerebro quien manda cosas al ordenador y este actúa en consecuencia. Lo único que Vale, mandamos es el feedback de la imagen. Bueno, de aquí el nombre, ¿no? Neurofeedback. claro, claro. Pero yo no estoy interfiriendo, interviniendo de ninguna forma. Vale, digamos que es como una autorregulación, por así Sí, llamarlo. sí. Sí, sí, Vale, sí. Bueno, hablan muchas veces de la retroalimentación, ¿no? La vale, vale. retroalimentación de, bueno, veo algo y lo voy como aprendiendo. Claro, de aquí venía un poco esa palabra de entrenamiento, ¿no? Y de la misma Sí, forma, imagino, ¿eh? Que una persona que quiere entrenar su cuerpo, pues a base de repetición consigue unos resultados, imagino que el cerebro, no sé si trabaja igual, pero vaya, sois los expertos vosotros, pero de alguna forma este repetir, repetir acabará sí, teniendo un aprendizaje. sí, 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 va aprendiendo y va, se ve, con el paso de las sesiones se ve que va mejorando. La persona lo Mm. nota un montón. Aquí es un poco esta última pregunta, un poco para ya focalizar en los resultados, ¿no? Es decir, estos resultados, yo te quería preguntar, ¿de qué forma los notamos? Es decir, ¿somos conscientes, es inconsciente? Y si perduran en el tiempo, es decir, una vez que se han hecho las sesiones recomendadas o ideales para aquella persona, en principio esos cambios se mantienen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se mantienen porque lo que hace el cerebro es como cambiar. Es plástico el cerebro, va cambiando, se va transformando para consolidar eso que mejor le funciona. Mm. Por lo tanto, sí, perdura en el tiempo. Bien, eso es una buena noticia. ¿Y de qué Sí. forma un poco nosotros lo vamos a notar, esos cambios? Sí, antes también me has comentado de inconsciente o consciente, ¿eh? ¿A que sí me Sí, has dicho? sí, sí, No, exacto. por un lado, porque esto es una pregunta muy típica, ¿no? De quien viene aquí, que lleva 5 sesiones y dice, oye, yo todavía no noto nada, ¿no? Por un lado, ¿no? Hay una mejora consciente en la persona, seguro, que normalmente lo vemos en el dormir, por ejemplo. Se descansa mucho mejor y eso, pues conscientemente tú te das cuenta de que has dormido mucho Mm, mejor, ¿no? mm, Pero además también hay una parte muy consciente que está de la mano con el biofeedback y con las estrategias que tú vas adquiriendo. mm. Esto, por ejemplo, que te decía el respirar. De repente lo que estamos dando a la persona es una herramienta para que pueda poner control, ¿no? A esa actividad que nota, que siente. Entonces, es un recurso súper útil. Imagino también esto de la respiración que antes indicabas, ¿no? Que aparte de hacerlo en la sesión, también recomendáis hacerlo fuera de las Sí, sesiones que uno cada día, ¿no? Se autoimponga hacer estas respiraciones. De alguna forma, imagino que a base de repetición se acaba automatizando también. sí. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil porque normalmente, a mí me pasa un montón, me impaciento. Me pongo a respirar y llevo 3 respiraciones y digo, "Uf", ya estoy pensando, bueno, ¿qué? ¿Esto qué? Mm, ¿No? claro. Porque sí, porque requiere mucho, mucho de uno mismo el poder parar y conectar. Muchas veces decimos el desconectar, pero no, no, es conectar contigo. Algo que yo creo que es mucho más difícil que desconectar de fuera, Claro, ¿no? y aquí también interviene un poco lo que decíamos siempre desde la fundación, ¿no? Estos cambios que son más
o inconscientes o que vienen más de la parte más quizás sensitiva, ¿no? De alguna Sí, forma, que son más difíciles de detectar. sí, y el neurofeedback te lo permite, ¿no? Te hablaba ahora del biofeedback, ¿no? Y estas mejoras conscientes porque tienes el control, porque son recursos, porque... Pero el neurofeedback, Ana, es una oportunidad para que la persona sepa, primero, lo que te he dicho, creo que te lo he dicho al principio de todo, ¿no? Que no es como cree que no es vago, que no está enfermo, que no sé qué, que no sé cuánto. No, no, no. Que su cerebro, por cómo ha ido pasando el tiempo, ha aprendido, ¿no? Y ha sobrevivido. Y ahora tiene la oportunidad de aprender de nuevo. Y nosotros tenemos ciencia que puede demostrar todo esto. Tenemos datos para podérselo explicar a la persona. Y decir, mira, oye, tu cerebro funciona así, así y así. Y podemos lograr que funcione así, así y así. No es nada fácil, no es te coloco unos cables, tienes una película y ya está, ¿no? Porque si no te vas con el aparato al cine y ya está. No funciona así. Para nada, ¿no? Yo creo que el papel del profesional que está aquí eh, es muy importante. Pero, pero, mira, yo cuando alguien, eso que llaman por primera vez, oye, ¿y qué es esto del neurofeedback, no? ¿Y qué? O un padre que empezamos a hacer las sesiones con su hijo. Yo para mí, Ana, el neurofeedback es la oportunidad de entender que puedes sentir el calor del hogar. Mm. Dirás, bueno, ¿usted qué dice ahora? Bueno, el Yo, paralelismo, ¿no? Un poco. sí, yo tengo el recuerdo de cuando yo era pequeño, ¿no? Esas noches frías de ahora que estamos en invierno, ¿no? De la nieve, de todo eso. Yo en mi casa tenía una chimenea y recuerdo el crujir de la madera, ¿no? El fuego, ese calor tan agradable, ¿sabes? El neurofeedback te permite volver a ese momento en tu cabeza, o sea, encontrar el calor que hay dentro de ti, Vale. ¿sabes? Entonces, por un lado, yo diría que el neurofeedback lo que pone es un poco de orden a esa habitación donde hay esa chimenea, ¿vale? Nos ayuda a limpiar. Y por otro lado, el biofeedback nos permite volver cuando queramos, ¿sabes? Es Ya te digo, una forma muy simbólica, ¿no? También para que la gente pueda entenderlo. sí, porque a veces pensamos, bueno, ¿y esto qué es? Al final tanto cable y tanta película, ¿para qué? ¿No? ¿Qué consigo? Pues mira, te aseguro, Ana? Te aseguro que consigues encontrar este calor en ti, ese, en catalán se llama caliu, es una palabra muy bonita, Sí, que es, es difícil traducción en castellano. sí, Sería sí, sí, como, no calidez, pero no, pero sí, ese calor del hogar, ¿no? mm, Em, tienes la oportunidad de poder encontrarlo en ti, porque es que no hay sitio mejor en este mundo que estar que no sea en esta habitación, porque está en ti, ¿no? vale. Y el neurofeedback te lo permite. Muy bien, Luis. Yo ahora que has dicho esto, comentabas, ¿no? Que hay gente que llama un poco, que es eso, el neurofeedback. En primer lugar, intentamos un poco acercar a la audiencia este método, que no es que sea desconocido, pero es verdad que al ser más técnico a veces cuesta un poco pues, saber de qué se trata. Y Sí. imagino que aquí cuando vosotros también consideráis que hay que hacer este método de neurofeedback, no sé si la alternativa, que sería hacer una intervención terapéutica, va de la mano. Es decir, son dos métodos complementarios, son dos métodos que se usan por separado, un poco. ¿Cómo podemos encajar ambos? Mira, yo te diría que el neurofeedback sin el acompañamiento emocional no tiene sentido. Al final, Ana, no somos máquinas, no somos robots que le puedes poner una configuración y todo cambia. Sí que es verdad, ¿eh? O sea, evidentemente, lo estoy defendiendo, ¿eh? Todo lo que es capaz de hacer el neurofeedback. Pero necesitas alguien que te explique por qué pasa lo que pasa, que te explique, pues eso, ¿no? Cómo funciona tu cerebro, que te dé herramientas para hacer cambios, pero también, y ya más allá del neurofeedback, aquí en la Fundación al menos lo hacemos, porque creemos que es necesario hacerlo, que es sesiones aparte. Aparte del neurofeedback, también hacemos sesiones de intervención, pues, Mm, más típica, ¿no? terapéutica. Mm. Exacto. Y hacemos, pues, un acompañamiento emocional
dependiendo de cada caso, pero sí, sí, es del todo necesario. Imagino, Del todo Luis, que necesario. dependerá del caso concreto, ¿no? Pero bueno, en términos Sí, generales sí que son procesos que se pueden llegar a sí, complementar y serían necesarios en algunos casos concretos. No sé sí. si hasta aquí me he dejado alguna cosa o tú quieres añadir alguna información que no Sí, hayamos dado mira, hasta ahora. yo añadir, para quedarme Mm, tranquilo, para que la gente entienda cuál puede ser el antes y el después de hacer un neurofeedback, ¿eh? mm. ¿No? Tú puedes entrar aquí a la fundación y mira, me atrevo a decirlo con la mano en el pecho porque de verdad lo creo que puede ser así, ¿eh? Tú puedes entrar aquí a la fundación, ya sea unos padres, lo que te decía antes, unos padres, quien sea, con una problemática de decir, oye, mira, me noto ansioso, no descanso bien, no sé qué, no sé cuánto, lo que sea. Hacemos un tratamiento de neurofeedback y empiezas a notar cambios. Y el neurofeedback y acompañamiento emocional. Empiezas a notar cambios, descansas mejor, te concentras más, rindes mejor, eres más eficaz, te organizas mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí, el neurofeedback lo que te permite es poder estar mucho más presente, es tomar las riendas de tu vida, ¿no? Y yo me lo imagino como la diferencia entre conducir con o sin manos, ¿no? El neurofeedback lo que te permite es coger el volante, escoger una dirección y ir hacia ella. Y ya ¿Qué está. forma, un poco cuando hablamos de estos resultados, ¿no? Al final estos resultados que a veces son intangibles, yo creo que aquí lo has definido muy bien, ¿no? Tomar las riendas de la vida, estar presentes, que es una forma que todo el mundo puede entender y que seguramente todo el mundo conecta con esta idea. Así que si te parece, cerramos un poco el capítulo con esta gran conclusión. Y bueno, Luis, agradecerte que hayas participado en este Encantado. podcast y sobre todo acercar esta realidad del neurofeedback que a veces cuesta un poco, ¿no? De explicar. Cuando lo ves o cuando lo vives es diferente, pero bueno, así de entrada para que la gente pueda ir familiarizándose, creo que ha sido una buena idea poder hacer un capítulo sobre esto. Así que os dejaremos más contenido sobre el neurofeedback en nuestras redes para que poco a poco podáis ir tomando nota. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Calashos Andrasats. Chao.